Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador mexicano cuya carrera se desarrolló entre finales de la década de 1980 y mediados de la década de 2000. Logró ser campeón mundial de peso ligero y conservó el título por varios años, sin perderlo en ningún combate. Luego de su etapa en la categoría, intentó tener éxito en peso superligero y más adelante en peso welter. Y a pesar de que no logró ganar más títulos mundiales, consiguió enfrentar a algunos de los mejores pugilistas de la época correspondiente. Para quienes no lo conocen, les presento a Miguel Ángel González, también conocido como El Mago o también como el Tokyo Santa. González nació el 15 de noviembre de 1970 en la colonia Roma, ubicada en la Ciudad de México. Desde muy joven estuvo interesado por el mundo del boxeo y a los 15 años comenzó con su carrera amateur. Su primer entrenador fue Pancho Rosales, un histórico del pugilismo mexicano que trabajó con múltiples campeones mundiales surgidos en el país. El Mago tuvo una muy buena etapa amateur y consiguió algunos triunfos resonantes, como el que logró ante su compatriota Gabriel Ruelas, futuro campeón de peso superpluma. Su buen nivel le permitió participar en los Juegos Olímpicos de 1988, celebrados en Seúl, en peso pluma, pero fue derrotado en la primera ronda. Su récord amateur es de 63 victorias y 3 derrotas. Su debut profesional se dio el 21 de enero de 1989 en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas. Ese día venció por nocaut en 5 asaltos a Serafín Pacheco. Sus primeros 13 combates los realizó en su país natal, ganando todos y cada uno de ellos. 11 de los mismos se resolvieron por la vía rápida. En 1990 comenzó a realizar combates fuera de México. El primero de ellos se dio el 26 de octubre en Estados Unidos. Noqueó en 3 asaltos a Bobby Brewer. En ese país, el Mago realizó varias contiendas. Sin embargo, sus visitas más relevantes fueron a Japón. Solo boxeó en 5 oportunidades en el país asiático, la primera de ellas llevándose a cabo el 17 de diciembre frente a Yum Tae-bok. González noqueó a todos sus oponentes en ese territorio y comenzó a ser conocido como el Tokyo Santa debido al éxito que cosechó en tierras niponas. En su regreso a México, González ganó su primer título el 16 de marzo de 1992. Ese día venció a Ramón Marchena por nocaut en 5 asaltos y se quedó con el cinturón internacional del CMB en peso ligero. El Tokyo Santa no realizó defensa alguna del cinturón internacional porque más temprano que tarde tuvo su primera chance para ser campeón mundial. El 24 de agosto peleó por el cinturón mundial del Consejo en peso ligero, el cual se encontraba vacante desde la ida de Pernell Whitaker al peso superligero. Su oponente fue Wilfrido Rocha, un boxeador colombiano que había disputado sus 22 combates hasta entonces en su país natal, habiendo ganado 21 y perdido el restante. 19 de sus triunfos fueron por la vía rápida, por lo que tenía bien ganada su fama de noqueador. El combate se llevó a cabo en la Ciudad de México y parecía que González tendría una pelea difícil, ya que fue derribado en el segundo asalto y los ataques del colombiano hicieron sangrar su nariz. Pero al igual que el sudamericano, el Tokyo Santa también tenía una reputación de noqueador y sus golpes comenzaron a hacer mella en Rocha. El combate se detuvo en el 9º asalto luego de que el Mago lograra cortar al colombiano con un golpe. El árbitro declaró la victoria por nocaut técnico a favor de González, quien se convirtió en campeón mundial de peso ligero. El reinado del Mago duró 4 años y constó de 10 defensas exitosas. Las más destacadas son 3 que realizó en 1994 frente a campeones mundiales. El 29 de marzo noqueó en 5 asaltos a Jean-Baptiste Mendy, quien se quedó con el cinturón de González cuando este lo dejó vacante. El 6 de agosto noqueó en 8 rounds a Leander Johnson
quien después fue campeón de peso ligero, y el 13 de diciembre noqueó en 5 episodios a Calvin Grove, quien había sido campeón de peso pluma. En 1996, el Tokyo Santa dejó su título de peso ligero vacante y se trasladó al peso superligero, en donde buscó repetir el éxito que consiguió anteriormente. Su debut en la nueva categoría se dio el 16 de marzo frente a un viejo conocido, Ramón Marchena. El mago triunfó por decisión unánime en 8 asaltos. Luego de 3 triunfos consecutivos, el 18 de enero de 1997, González peleó por el cinturón del Consejo en peso superligero. Debió enfrentar a Oscar de la Hoya, quien también venía de ser campeón en peso ligero y en ese momento iba a realizar su primera defensa de su nuevo título. El Tokyo Santa se encontraba en clara desventaja física frente al Golden Boy, pero logró contragolpearlo en diversas ocasiones y lastimarlo en su pómulo izquierdo. Sin embargo, González perdió 2 puntos por golpes ilegales. El combate finalizó luego de los 12 asaltos reglamentarios y De la Hoya ganó por decisión unánime. Su segunda chance llegó el 25 de octubre. La ida de la Hoya al peso welter había dejado el cinturón del Consejo vacante y el Tokyo Santa era el segundo contendiente al título. Por lo tanto, debía vencer al primero para ser el nuevo campeón. Su rival fue Julio César Chávez, quien estaba buscando su victoria número 100 y quien era uno de los ídolos del Tokyo Santa en su juventud. Cuando parecía que estaba todo preparado para la contienda, Chávez se lesionó y la pelea debió postergarse. Finalmente se realizó el 7 de marzo de 1998 en la Ciudad de México. El combate fue muy reñido y los asaltos se desarrollaron de manera similar, ya que comenzaron con González atacando y finalizaron con Chávez dominando los últimos segundos. Luego de los 12 asaltos, la contienda terminó en un empate por decisión dividida. El título del Consejo se mantuvo vacante y el 21 de agosto de 1999, González volvió a combatir por él. En esta ocasión, su oponente fue Kostya Tszyu, el campeón interino de ese entonces. El Tokyo Santa volvió de una inactividad de más de un año por lesiones y eso se notó mucho durante el enfrentamiento con su rival. El Tokyo Santa no fue rival para Tszyu y solo absorbió castigo tras castigo a medida que pasaban los asaltos. En el 10º round, el entrenador del mexicano, el famoso Abel Sánchez, intervino en la contienda para que González no sufriera más ataques. De esa manera, perdió su primera pelea por nocaut. En la década de 2000, González desembarcó en peso welter y tuvo varias peleas de bajo nivel, y parecía que su estatus como pugilista de élite había llegado a su fin. Pero eso cambió el 4 de septiembre de 2004, cuando desafió a Cory Spinks, el campeón indiscutido de la categoría en ese momento. A pesar de la presión que ejerció el mago durante la pelea, el estadounidense fue superior desde lo veloz y lo ágil y triunfó por decisión unánime. El 13 de agosto de 2005, el mexicano tuvo su última chance para ser campeón mundial. Ese día desafió a Luis Collazo, el campeón regular de la asociación. El supertítulo estaba en manos de Zab Judah, quien lo había conseguido de Spinks. González no se presentó al octavo asalto y perdió por nocaut. Fue la última contienda que realizó por un título mundial. En 2006, el Tokyo Santa peleó en peso superwelter y ganó el cinturón vacante del CMB FECAR Box al vencer por decisión unánime a Alejandro García el 2 de septiembre. La única defensa que realizó del mismo fue el 7 de octubre frente a Ulises Duarte, triunfando por nocaut en el 10º asalto. Esa fue su última pelea. A pesar de no pertenecer al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, durante la década de 1990, González fue considerado como uno de los mejores pugilistas mexicanos del momento, siendo superado únicamente por Julio César Chávez en peso superligero y por Ricardo López en peso mínimo. Su invicto de 41 triunfos hasta su caída con De la Hoya lo ubicó en la misma liga que los campeones anteriormente mencionados, pero perdió ese estatus cuando no pudo replicar el éxito que logró en peso ligero en las categorías más pesadas. A pesar de ello, lo que consiguió cuando fue campeón lo convirtió en un pugilista muy popular dentro de México.
Su récord oficial es de 51 victorias, 40 por nocaut, 5 derrotas y un empate. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!